Reinfección de pacientes con COVID-19 ha aumentado en 13 veces este año. Si en diciembre del año pasado ya eran 2.153 casos, en 7 meses ya superan los 28.700 casos. Para conocer más detalles estamos en contacto con el doctor Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Doctor García, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarlo. Doctor, para entrar un poquito en materia, las reinfecciones, y lo hemos conversado varias veces, este bicho lo vamos conociendo mes a mes, semana a semana. Al principio se decía que las reinfecciones eran imposibles, que eran cosas muy extrañas, y vemos que obviamente uno se imagina también con las nuevas variantes, con las mutaciones, todo va cambiando, ¿no? Exacto, y no solamente eso, que las nuevas variantes, las nuevas subvariantes pueden tener un rol muy importante en esto, pero también tenemos que considerar que una reinfección implica una persona que se infectó previamente, y hoy día tenemos más de 4 millones de personas que se han recuperado ya de una preinfección. Por lo tanto hay un número muy grande de personas que pueden también reinfectarse. Es un tema también de probabilidades. Si aumentamos la cantidad de gente que alguna vez tuvo la enfermedad, aunque sea una proporción pequeña que se pueda reinfectar, eso aumenta porque hay más gente en esa situación. Doctor, a ver, esta reinfección, no sé si todavía se tiene una bajada más fina respecto a los casos. Por lo general, ¿son casos que da con un cuadro más grave, es más suave o depende de la persona, es bien variable? Bueno, primero puede ser muy variable, pero lo que hemos detectado nosotros en términos generales es que se han dado menos graves. El 84% de estos casos han sido asintomáticos o con muy pocos síntomas. Eso es un poco en línea de lo que se ha visto en el mundo, de que las nuevas variantes no han generado tanto problema, pero ojo, esto puede ser un producto también de la vacunación, y eso hace que la vacunación nos proteja. Recordemos, nos protege mucho la vacunación contra casos graves, muertes, enfermedad grave para ingresar a UCI, hospitalizarse, pero no es tan eficiente para reducir la posibilidad de contagio. Por lo tanto, es posible que una persona vacunada se contagie, pero que va a ser protegida, incluso una reinfección, y va a estar protegida en términos generales, como estamos viendo nosotros, estas reinfecciones que son asintomáticas o con pocos síntomas. Doctor, ¿y se da también como ocurre en las primeras infecciones, podríamos decir que la mayor cantidad de casos son personas que no se han inmunizado o no tienen el esquema completo? Eso es algo que estamos analizando para ¿Mm? determinar no solamente si es que tienen vacunas, sino que cuánto ha sido el tiempo que ha pasado desde que fueron sometidos a la inoculación. En eso que es importante decirlo, de ahí la importancia de mantener la vacunación al día. Se ha visto que la protección va bajando con el tiempo, y eso lo hemos dicho, lo hemos repetido, pero es importante recalcarlo. La protección puede reducirse, y como sabemos que estas vacunas nos protegen mucho contra enfermedades graves, pero también se reduce esa protección contra la infección y puede generarse estas reinfecciones. Lo que hemos visto en general, como insisto, que no ha sido grave y puede ser una mezcla entre las características de estas nuevas subvariantes, pero también la alta vacunación que hemos tenido en nuestro país. Doctor, para explicar a la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas, aquí el sistema inmunológico no reconoce esta subvariante o esta variante. ¿Por qué la persona se puede infectar de nuevo? ¿Qué es lo que sucede al final? Bueno, en general el cuerpo genera anticuerpos ¿Mm? en contra de una virus, y toma ciertas partes del virus para reconocerlo. Cuando los virus van mutando, van cambiando ciertas partes, muchas veces no todas, pero sí varias de ellas, y eso hace que sea menos reconocible. ¿Ah? Esto es como cuando uno veía en estas series del western con el Se Busca. Claro, el Se Busca puede ser el mismo cartel, puede ser la misma persona, pero quizás el dibujo puede ser un poco distinto y no reconocer finalmente al virus que está circulando de manera actual. En ese sentido, es muy importante estar consciente de la incertidumbre que tenemos respecto a estas nuevas variantes. Ya estamos viviendo Omicron desde el principio de año, y estas nuevas subvariantes de Omicron, BA2, pero ahora está circulando de manera importante BA4 y BA5, que cambian un poquito esta cara del virus, ¿cierto? Y ese letrero que teníamos antes de nuestras defensas
le va a costar un poco más reconocerlo. Por lo tanto, el llamado es también a mantener la vacunación, pero a ocupar las mascarillas, ventilar los lugares, porque eso sirve para todas las variantes. Sí, doctor, a ver, de todas maneras, si uno ve respecto a la cantidad de casos, las reinfecciones son rebajas. Al principio era 0,1, hoy día 0,7, pero se espera del total, 0,7%, menos del 1%. Se espera de igual forma que estos números vayan creciendo en esta magnitud que comentábamos al inicio, ¿se ha casi sextuplicado la cantidad de casos? La verdad que no lo sabemos, pero sí tenemos que estar muy conscientes que eso está directamente relacionado con la cantidad de casos que se encuentran. Cuando uno ve la ola muy grande que hubo en el verano, por ejemplo, de Omicron, y también el alza que hemos tenido en las últimas semanas, ahí también vimos una alza de las reinfecciones en ambos puntos, y cada uno relativamente proporcional a estas alzas de casos nuevos. Por lo tanto, esto tiene que ver con la circulación del virus, tiene que ver mucho con si está circulando más probabilidades que la gente en general se contagie, pero también con la mayor probabilidad de que alguien que ya se contagió antes se contagie de nuevo. Doctor, para aclararle también a las personas, aquí ya no existe el tema de la inmunidad natural, de que nos infectamos una vez y no nos va a volver a dar, para explicar bien el tema, que eso quizás pudo haber ocurrido con las primeras variantes el año pasado o antepasado, pero eso ya no ocurre, ¿no? Más que no ocurra es que una infección, por ejemplo, con la cepa original, ¿Ya? lo más probable no lo proteja a uno con las nuevas variantes porque son un poco distintas. De ahí la importancia de mantener, y además que con el tiempo que ha pasado se disminuye la protección, y de ahí el llamado a mantener la vacunación al día, que es la forma de protegernos nosotros de enfermedades graves. Doctor, usted mencionaba el tema de las subvariantes, está Omicron 5, Omicron 4. Está ya, me imagino, han estado estudiándolas, estas subvariantes, de acuerdo a informaciones que uno va recabando en la prensa. ¿Es tan cierto que esquivan los anticuerpos de las vacunas que se están entregando hoy día en Chile y en el mundo, no solamente acá? Eso no está tan claro. Las características que se han visto de las proteínas, de la estructura del virus, cómo se conforman, muestran que son y se han escapado un poco de lo original. No es que lo esquivan, porque diversas informaciones han dicho, no, estos esquivan, se van para otro lado y hace que las personas se infecten igual. No necesariamente, pero lo que sí se ve es que las características difieren, son un poco más distintas a las cepas originales de lo que veníamos viendo con las nuevas subvariantes. ¿Eso qué quiere decir? Que teníamos la variante original, Delta y ahora Omicron, pero ahora la BA2 se aleja un poquito de lo que era la Omicron original. La BA4 se aleja un poquito de esta de la BA4 de la BA2, y la BA5 se aleja un poco más incluso. Entonces, y ahí está la incertidumbre. No sabemos exactamente cuál es el grado de escape que tienen o de menor protección que van a tener las vacunas, que van a tener también las personas en el tiempo, ni tampoco la gravedad que van a tener esto. En Europa se han visto un aumento en las hospitalizaciones. Por eso el llamado es a mantener todas las medidas de protección, mantener la vacunación al día, mantener el uso de mascarilla en lugares cerrados, en especial en lugares cerrados, sobre todo que está haciendo frío, ¿cierto? Sí. Y el aire cuesta más ventilar cuando sea necesario para protegernos nosotros, pero también al resto de la comunidad. O sea, doctor, no es especialmente o no es cierto eso que se comentaba, sobre todo cuando comenzamos a conocer nuevas variantes, que muchas veces se hablaba de que mientras las variantes van avanzando una y otra, cada vez va a ser menos posible que se evolucione a cuadros graves. ¿Eso no es así? Por ejemplo, con 4 y 5, estas Omicron, ¿no es así que sean, entre comillas, más benevolentes? Claro, que vayan evolucionando de una manera favorable en términos clínicos, de no generar enfermedad más grave. La verdad que estamos viendo cifras que son preocupantes en Europa de aumento de las hospitalizaciones. Por lo tanto, es algo que es importante. No estamos en el mismo escenario que a principios de la pandemia, que el año 2020 o a principios del 2021, porque estamos con una cobertura de vacunación muy grande y eso nos protege. Pero de todas maneras, esto hay que estar muy atentos y hay que estar
muy pendientes de lo que va a ir sucediendo porque tenemos básicamente mucha incertidumbre. Hemos aprendido del virus, pero hay muchas más cosas que todavía no sabemos y sobre todo de las nuevas variantes que van a ir surgiendo. Porque lo que hemos visto cada alrededor de 6 o 7 meses es van surgiendo estas nuevas variantes o subvariantes y se va modificando este virus. Y ojalá, pero que no pase, es que puedan surgir nuevas variantes que sean más complejas. Y en ese sentido tenemos que mantener de manera importante todas estas medidas, especialmente las medidas que sirven para todas las variantes, que es, y sin importar si tienen o no escape de las vacunas o no, el uso de mascarilla, ventilar los lugares, lavado de manos. Sí, doctor, ¿qué porcentaje de los casos que tenemos hoy día en Chile son estas subvariantes, estas 4 y 5? Todavía se está viendo en la cantidad exacta. Se hablaba un 60%, más o menos. Es que también depende de la región. Ya, hay regiones perfecto. que han sido un poquito más, y esto va evolucionando en el tiempo. Lo que sí hemos visto es que de alrededor de 3 a 4 semanas anteriores ha ido aumentando de manera importante. Y esto también lo vimos con Omicron, que rápidamente se hizo la variante preponderante. Hoy en día prácticamente todas son Omicron. Después rápidamente BA2 fue aumentando a poquitito y haciéndose la prevalente. Y ahora estamos viendo dos que están circulando ya hace alrededor de 4, 5 semanas y que han sido rápidamente, no son todavía la primera, ninguna de ellas, pero sí entre las dos están logrando ser la más frecuente de encontrar en nuestra vigilancia genómica. Sí, en este escenario... Sí. Siga, doctor. Sí, por lo tanto, eso es el escenario que se nos está planteando y lo que estamos viendo en otros países del hemisferio norte, que incluso ellos están en verano, que es una situación un poco distinta a la nuestra, que estamos en invierno, ¿cierto?, con ambientes cerrados, de ahí la importancia, insisto, de la uso de mascarillas y ventilar a la medida que podamos, ¿cierto?, por el frío, pero que esas son medidas que nos sirven para cualquier tipo de variante y nos protegen a todos y cada uno. Sí, doctor García, yo recuerdo la última vez que conversamos en este mismo espacio, fue hace más o menos un mes, conversamos sobre la quinta dosis, sobre la eventualidad, la necesidad, los estudios, cómo se va avanzando en la necesidad de esta quinta inoculación. Hoy día la ministra Yarza dijo que la quinta dosis no tendría sentido. ¿Cómo lo toma usted? Que la ministra para el escenario actual tiene razón, lo que se ha visto, de hecho en esa vez conversamos que se estaban analizando los datos, se estaban procesando y que Chile es uno de los países que más avanzado está en el análisis desde la perspectiva poblacional de la efectividad de vacunas en la práctica, ¿cierto? En cómo está en el mundo real, no solamente en los estudios que son muy controlados, sino que qué es lo que está pasando y lo que se ha demostrado es que la protección de los refuerzos y los sucesivos refuerzos se mantienen en bastante buenos niveles de protección para enfermedad grave. Por lo tanto, hasta el momento, lo que se ve es que en el corto plazo, una quinta dosis por ahora, y la Comisión Nacional para la Respuesta a la Pandemia propone que no sea incorporada de manera como una medida para toda la población inmediatamente, sino que hay que mirar. Y hay otro factor que también hay que tomar en cuenta. Las vacunas que existen hoy en el mercado son vacunas que se realizaron con la cepa original del coronavirus. Y como recién conversamos, Omicron, BA2, BA4 y BA5 se han desplazado en sus características. Por lo tanto, si es que el día de mañana tenemos unas nuevas vacunas y necesitamos vacunar, probablemente vamos a necesitar vacunar con una vacuna más parecida a las variantes que estén circulando en ese momento y no tan parecidas a la original que es del año 2020. Sí, por último, doctor García, ¿qué opinión le merece usted estas cifras que se han ido conociendo también sobre el promedio diario de fallecidos, que casi se triplicó el último mes? ¿A qué se debería esto? Bueno, parte de la dinámica de la enfermedad es que primero parten los contagios, parten con enfermedades leves y aumentan de manera importante, lo vimos en el verano y lo vimos también en estas últimas semanas, y a aumentar el número de casos, siempre viene después un aumento de los casos graves, hospitalizados primero, después de los casos y aumentar la cantidad de personas en UCI y posteriormente los fallecidos. El aumento es un aumento que es real, que es importante, pero si uno lo ve en proporción, no es tanto como lo vimos en el verano, pero sí es importante en términos de que, claro, desde alrededor de 20 casos en promedio diario
ahora estamos aumentando alrededor de 30. ¿Ah? Y eso nos tiene que mantener en alerta, y eso puede estar relacionado con dos cosas. Uno, con el aumento de casos que hemos tenido y que sigue a la curva, que es habitual, pero también con el advenimiento de estas nuevas variantes, y que eso nos tiene que preocupar en términos de, que es lo mismo que estamos viendo en Europa con BA4 y BA5, de enfermedad que está causando más hospitalización. Insisto, en esos términos necesitamos mantener la alerta en términos que estamos todavía en una pandemia, que se están generando casos y casos graves, y tenemos que protegernos manteniendo las vacunas al día, la mascarilla, la ventilación, lavado de manos, manteniendo la distancia, por supuesto, también. Doctor Cristian García, como siempre agradecemos su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a usted. Que tengan buena tarde. Chao, chao. Y relacionado con el